Bueno, vamos a ver si se va sumando alguien más. Bueno, esperemos un minuto más. A ver, mientras esperamos, les comparto algo. Les pongo una pequeña pregunta. No tiene ningún tipo de validez académica ni nada. ¿Sí? Lo están viendo, ¿no? Están viendo el código de barras y con el celular lo quieren leer. Van a hacer 3 preguntas nada más, no tiene ningún tipo de validez, sigue tranquilo. ¿Sí? Perdón, ahí está. ¿Está? Si lo pueden leer con el celular, son 3 preguntas nada más sobre la clase anterior. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de probar, ¿no? Para probar el conocimiento de ustedes. ¿Leyeron todos ya? Bueno, si leyeron todos, con el celu también lo pueden poner con este código en la PC que tienen. 3 preguntas básicas. 3 preguntas básicas. ¿Sí? Para ver si les aparece la pregunta, díganme si les aparece. Ahí empiezan a completar. Una persona nomás. Ahí empiezan ya 3. Ustedes mismos están viendo las preguntas, ¿no? No importa lo que ponga el resto, ¿sí? Vamos a avanzar con la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta. Segunda pregunta. Y la tercera pregunta. Les habilité la tercera pregunta. Cortita nomás. Interesante, ¿no? Hay 50 inscritos y van completando 14 nomás.
¿Sí? Bueno. Listo. No, ya no. Termino. Manténse, por favor. Bueno, comencemos con la clase. Comencemos con la clase. Presentamos pantalla. Ahí ya estimo que están viendo todos distribuciones teóricas de probabilidad. ¿Sí? ¿Todos ven eso? A ver. Porque uno cuando presenta no ve la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, ¿Ven todo bien. todos? Bueno, listo. 55 alumnos. Comencemos. Comencemos. Distribuciones teóricas de probabilidad. Me dediqué mucho, ¿no?, a esta presentación, así que presten atención, ¿eh? Si ustedes pueden grabar, graben. Yo no puedo grabar, ¿sí? En el minuto 55 creo que va a haber un mensaje y ahí les paso otro link. Así que todos estén atentos, porque si hay alguno que se va y deja la computadora prendida, y del minuto 55 hasta que se corta, no ve el nuevo link que le mando, pierde la segunda parte de la clase, ¿sí? Así que estén atentos. Avancemos. Ubicación del tema que vamos a dar en la asignatura. ¿Sí? Nosotros ya vimos la primera parte, estadística descriptiva, la organización y presentación de datos, descripción de datos univariados, regresión, probabilidad que vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver distribuciones teóricas de probabilidad. Quiero que observen bien que después de eso, ¿sí? Después de eso, vamos a ver los principales modelos que representan a las distribuciones teóricas de probabilidad. Y luego ya comenzamos con una pequeña parte de inferencia, eso se profundiza en estadística 2, y luego vemos números índices y series de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, como para que ustedes tengan una real magnitud de en qué parte estamos del dictado de los temas teóricos. ¿Sí? Traten de ser más puntuales para ingresar. Bueno, a ver. Esto va a ser lo que vamos a ver hoy. Si se ponen a ver, todos estos temas están en el programa, en la unidad 6, donde vamos a estudiar todo lo referente a las distribuciones teóricas de probabilidad. Vamos a definir las variables aleatorias discretas, continuas. ¿Qué función tenemos para esa variable aleatoria discreta? Tenemos la función de probabilidad. Para la variable aleatoria continua tenemos la función de densidad. Vamos a ver lo que es la función de distribución y así también la esperanza, varianza, las propiedades, lo que es una variable aleatoria estandarizada. Y por último vamos a ver distribuciones de probabilidad en lo que hace la parte conjunta, marginal, condicional, la covarianza y la interpretación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Todo esto está en el programa. ¿Sí? Son todos temas que están en el programa. ¿Tá? Así que entra todo lo que está en el programa está acá. ¿Sí? Inclusive hay un poquito más. Pero eso ya lo van a ir viendo ustedes. ¿Sí? Vamos a definir primero los conceptos básicos que vamos a trabajar. En la primera clase tuvimos nosotros que haber definido lo que era una variable discreta o lo que era una variable continua. Pero es importante que entiendan esto. Una variable aleatoria discreta es una variable que puede asumir un número contable de valores. ¿Qué sería? Es aquella, cuando nosotros trabajamos con datos, con una variable discreta, eso viene, las variables discretas surgen de un proceso de conteo. ¿Estamos? Estamos hablando de cantidad de personas, cantidad de aprobados,
cantidad de autos. Son distintas variables que nosotros vamos a estudiar. Pero cuando asumen un número contable de valores, no un número finito, ¿sí? Porque por lo contrario, cuando veamos continua, sí es un número infinito. Pero ustedes siempre acuérdense que una variable discreta viene de un proceso son datos que surgen de un proceso de conteo, de contar. ¿Vamos? En cambio, la variable aleatoria continua es una variable que, cuando la estudiamos, ¿qué tipo de variables son continuas? Aquellas que surgen de un proceso de medición, que en un determinado intervalo tienen un número infinito de valores. El caso más común que ustedes pueden llegar a tener, si quieren pensarlo de esa manera, es la altura de ustedes. En la altura de ustedes, ¿cuánto mido yo? Yo mido 1,89. ¿Exactamente 1,89? No. 1,89 algo. 1,89 1. 1,89 1,2. 1,89 1,25. Y así. El peso, lo mismo. Entonces, el tiempo, lo mismo. Entonces, son una serie de variables, las variables aleatorias continuas, que en un determinado intervalo tenemos un número infinito de valores. ¿Tá? Entonces, siempre cuando hablamos de variable aleatoria continua, piensen en peso, altura, tiempo, edades, ¿tá? Para que tengan ejemplo y lo puedan ejemplificar. Ahora, ya vimos lo que son una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Esta clase, vamos a ir dando cosas, o vamos a ir explicando herramientas, o conceptos básicos para variables aleatorias continuas y para variables aleatorias discretas, ¿ok? Entonces es bueno que sepan la diferencia de una variable con respecto a otra. Entonces, cuando es variable aleatoria discreta, piensen en un proceso de conteo, piensen en cantidad de personas, cantidad de autos. ¿Ah? Continua, cuando es continua, piensen en edades, kilos, metros. ¿Vamos? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Bueno, acá está la definición, una expresión matemática, una tabla, un diagrama, que permite asociar una probabilidad a un valor o un intervalo de valores de una variable discreta. Si usted piensa en una distribución de probabilidad, es un listado de todos los resultados posibles que pueden suceder en un experimento y la probabilidad de ocurrencia de ese resultado. Es una distribución de probabilidad correcta con todas las letras y todo cuando la suma de esas probabilidades de cada uno de esos resultados da igual a 1. Ahora lo vamos a explicar. ¿Tá? Creo que en el práctico ustedes tienen ejemplos de que vea si esto es una distribución de probabilidad, diga si es o no es una distribución de probabilidad. ¿Tá? Pero acá lo podemos ver como una expresión matemática en una forma de función, o una tabla o un diagrama donde vemos o se asocia una probabilidad de ocurrencia a un valor o a un intervalo de valores. ¿Estamos? El intervalo de valores sería para la variable aleatoria continua. ¿Sí? Veamos. La distribución de probabilidad de acá pongo BA, de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Veamos el ejemplo más común. Tenemos X, que es una X, se pone con mayúscula acá, es una variable aleatoria que toma valor x1, x2 hasta x sub n. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esto es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. X es el resultado de un dado. Entonces, pónganse a pensar en el resultado de un dado. ¿Por qué pongo el ejemplo del dado y vamos a hablar? Porque es el ejemplo más básico y que se comprende a los efectos pedagógicos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el dado, recuerden el dado lo que es, un dado, estamos hablando de cómo ver dos dados, pero un dado, ¿cuántos resultados posibles tiene un dado? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que salga 1? Va a ser un sexto. Si el dado es correcto y todo, no está cargado y todo, es un sexto. La probabilidad de ocurrencia de que salga 2 también va a ser un sexto. En este ejemplo puntual, y lo aclaro muy bien, todas las probabilidades son iguales porque
son 6 resultados posibles, cada uno tiene una probabilidad similar de ocurrencia. Pero va a haber casos donde no, y ya vamos a ver enseguida otro ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si nosotros sumamos, o sea, a cada resultado posible está su probabilidad de ocurrencia. Lo correcto es que, acá a los efectos pedagógicos le pongo un sexto, pero si ustedes dividen un sexto, ¿cuánto es un sexto en términos de número? Va a ser 0,16666. Eso sería lo que debería ir acá. ¿Tá? A los efectos que si ustedes suman todo esto, la suma de las probabilidades le va a dar igual a 1. ¿Está claro eso? ¿Sí? Avancemos. Nosotros vamos a tener la función P, que es una función de cuantía, se dice, o de probabilidad de que X, ¿sí? O sea, la función P va a ser una función de probabilidad de X si se cumple lo siguiente. Y acá hay unos conceptos básicos. La probabilidad de X sub I, que sería este valor que está acá para cada valor de X sub I, va a ser igual a la probabilidad que la variable X grande tome un determinado valor o un determinado resultado posible. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, digamos, se va a definir, esto se dice que es función de cuantía o de probabilidad de X. ¿Ok? Se debe verificar lo siguiente para que esto sea realmente una distribución de probabilidad. Que la probabilidad de X sub I, o sea, cualquiera de estos valores que están acá, sea mayor o igual que 0. ¿Ok? O sea que debe existir. ¿Sí? ¿Está? Puede haber acá, en este caso acá puntual, la probabilidad de que salga 7 no, o sea, no es 0, no es que ni existe. Entonces 7 no es un resultado posible. Puede aparecer, en este ejemplo no, porque el dado, el dado tiene 6 lados y los 6 lados son iguales. Pero puede pasar que haya un resultado y que tenga una probabilidad de ocurrencia 0. ¿Ok? Eso está bien. Lo que está mal es que no tenga probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Ni que sea 0. ¿Está? Entonces siempre la probabilidad, estos valores tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Qué más? La sumatoria de esta probabilidad tiene que ser igual a 1. ¿Se entiende hasta ahí? Estoy explicando bien, ¿eh? Bien despacito. Sigamos. Cuando habíamos visto la parte de gráficos, este es un gráfico para variables aleatorias discretas. Gráfico de varas, y le pongo entre paréntesis, o bastones. A los efectos pedagógicos le pongo así, pero si no, es varas o bastones. ¿Tá? Resulta que en este caso, acá vemos los distintos resultados posibles del dado. ¿Ok? ¿Sí? Y acá vemos su probabilidad de ocurrencia. En este caso puntual, la probabilidad es similar. Pero va a pasar, ya vamos a ver enseguida otro ejemplo, donde va a haber, acá vemos en este eje vertical, vemos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos resultados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Acá va a ser tirar 2 dados. El experimento es tirar 2 dados. ¿Estamos? Si observan, acá vemos los distintos resultados posibles de tirar 2 dados. 2 dados juntos, ¿no? Tiran 2 dados juntos porque después hay otro ejemplo, si tiramos primero un dado y el otro. No, acá es tirar 2 dados juntos. ¿Cuál es la probabilidad de que en los 2 dados salga uno? Ahí ya la vamos a ver enseguida, pero va a ser este valor. Es un solo resultado posible. ¿Está? En cambio, si la suma de los 2 dados da 3, vamos a tener 2 resultados posibles que impliquen eso. Que va a ser en el primer caso, que el primer dado de 1 y el segundo dado de 2, o el primer dado de 2 y el segundo dado de 1. ¿Ok? ¿Sí? Y así nos vamos a dar cuenta que es lo más probable que ocurra cuando tiramos 2 dados. Que salga 7. No lo más probable, pero sino el resultado que más probabilidad tiene de ocurrencia. Porque vamos a tener 6 distintos resultados posibles que van a ser igual a 7. ¿Ok? El primer dado de 1, luego de 6, el segundo, y así. ¿Ok? Estamos hablando de tirar 2 dados juntos. Acá lo tengo que aclarar. Acá vemos que salga 8, que salga 12 es lo mismo que salga 2, porque es que salgan los 2 dados 6. ¿Se entiende? ¿Sí?
avancemos sobre esto. Esto sería la distribución de probabilidad de tirar 2 dados. ¿Ok? La suma de las probabilidades de los distintos resultados posibles va a dar igual a 1. ¿Ok? Y en todo el lado este es un listado mutuamente excluyente, porque ocurre 12 o ocurre 11. No puede ocurrir los dos al mismo momento. ¿Sí? Y es colectivamente exhaustivo, porque la suma de todos da igual a 1. ¿Está? Si nosotros graficamos eso en un gráfico de varas o bastones, vamos a tener ese gráfico. ¿Sí? Acá ya vemos que no es similar la probabilidad para cada uno de los distintos resultados posibles. Acá vemos cómo va cambiando. Y vamos a ver que la mayoría de los resultados va a estar acá. ¿Sí? Son los que tienen más probabilidad de ocurrencia. Entre 6, 7, 8 son 0,14 más 0,14 del 6 más 0,14 del 8 son 0,28. Más el 0,16, 0,28, 0,38, 0,44. Y una probabilidad de 0,44 que salga 6, 7, 8. 6 o 7 o 8. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sigamos. Esto era para una variable aleatoria discreta, porque surge de un proceso de conteo. En cambio, para una variable aleatoria continua, vamos a ver un ejemplo teórico, puntual. La variable aleatoria continua, nosotros podemos medir la probabilidad de esa variable mediante, en este caso gráficamente como lo vemos, que tenemos una función, una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua que es x, y la probabilidad de ocurrencia, en este caso, de un determinado resultado que esté entre A y B, va a ser justamente la superficie de esto, dividido todo lo que está debajo de la curva. Y eso se ponen a pensar, ¿a qué le hace acordar? A una integral. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de una función de una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua, perdón, ¿sí? Vamos a estar hablando de integrales. Entonces, si es que una variable aleatoria continua, f de x, acá se dice que es una función de densidad. Lo que antes era función de probabilidad, acá observan, función de cuantía o de probabilidad para una variable aleatoria discreta, para una continua va a ser una función de densidad de x. ¿Sí? Y en este caso la función sí está bien, la función de x tiene que ser mayor o igual que 0. La integral desde donde esté definida la función de menos infinito hasta infinito, de la función tiene que ser igual a 1. O sea, ¿qué sería? Que si nosotros sacamos la integral desde donde está definida, no sé de qué valor, por acá podemos global menos infinito a infinito, pero acá, desde acá hasta acá, va a ser todo nuestro universo. Eso va a ser igual a 1. ¿Ok? Y si queremos ver la probabilidad de encontrar x, de que x se encuentre entre a y b, vamos a sacar la integral de esa función entre a y b. ¿Ok? Acá tengan en cuenta algo que es muy importante. En una variable aleatoria, en una variable continua, la probabilidad en un punto es 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces nosotros la vamos a medir siempre en intervalo. ¿Está? Esta aclaración que le hago es muy importante. La vamos a medir siempre en intervalo. Entonces se ponen a ver que nosotros digamos la probabilidad de que x sea menor o sea mayor o igual a A o menor o igual a B, que nosotros le pongamos este igual o no le pongamos el igual, es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad en un punto es 0. Entonces que nosotros acá lo hagamos menor o igual o menor es lo mismo. ¿Estamos? Y siempre cuando vamos a medir la probabilidad para una variable aleatoria continua, la vamos a medir en intervalos. ¿Sí? No como acá, donde decíamos la probabilidad que x sea exactamente igual a 3.
¿Está? Entonces una variable aleatoria discreta, x igual a 3, listo, eso se puede hacer, pero una variable aleatoria continua no se puede hacer. ¿Ok? Lo tenemos que medir de que x se encuentre en un intervalo. ¿Está claro? ¿Sí? Sigamos. Un tema. Si se pierden esta clase, si en este momento no están muy concentrados, lo que sea, hay una nota de cátedra que es esta que está acá. Que la hizo el profesor Rodríguez y la profesora Capilla en el año 2010. Está en la plataforma donde tienen absolutamente todo lo que se ve en esta unidad. ¿Ok? Y hay más. Todo lo que yo armé de la presentación lo saqué de ahí, salvo algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Tá? Algunos ejemplos sí los copié para que ustedes después puedan verlo más en detalle de ese trabajo. ¿Tá? Yo agregué además otro ejemplo de efecto pedagógico. ¿Sí? ¿Tá? Pero si quieren, remítanse directamente a esta nota de cátedra. ¿Tá? Sigamos. Uy, ¿dónde estoy? Acá. Entonces, si x es una variable aleatoria continua, f de x es la función de densidad. Nosotros vamos a tener una función que va a representar esa función de probabilidad para una variable aleatoria continua. ¿Ok? En este caso puntual, f de x va a estar definida entre 0 y 12 y va a ser este valor. Y f de x va a ser 0 en otro caso. O sea, como que f de x entre este intervalo va a tener este valor. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo que nosotros vamos a poder medir o calcular una probabilidad de acuerdo a esta función definida, ¿sí? Que esta es la función de densidad. Vamos a poder calcular la probabilidad de que x se encuentre en un determinado intervalo que esté dentro del intervalo donde está definida la función. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces podemos sacar la probabilidad de que x esté entre 6 y 9 como la integral de 6 a 9 de esta función de densidad. ¿Estamos? Esta sería la parte gráfica, donde si queremos graficar esto, en la función de densidad, esta función está definida entre 0 hasta 12. ¿Ok? En el resto de los valores de x, si x es menor a 0 o mayor a 12, va a ser igual a 0. ¿Sí? En realidad, de acuerdo a esto, está definido de menos infinito a más infinito, pero como que la función de densidad va a tomar este valor entre este intervalo, si no va a tomar el valor 0. ¿Ok? ¿Sí? Y podemos calcular esta probabilidad. La probabilidad de que x esté entre 6 y 9, que va a ser esta área que está acá, que se va a dividir sobre todo el resto, ¿sí? Sobre la suma total de toda esta área. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Y este ejemplo lo saqué de la encuesta que hicimos. Es las edades de ustedes. Entonces, las edades vimos que es una variable aleatoria continua. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que el alumno tenga entre 19 y 20 años es 0,08. Que tenga entre 20 y 21 años es 0,10. No está en términos de cantidad de personas. ¿Sí? Está en términos de edad. En ese caso sí es una variable continua, porque estamos analizando las edades, no las cantidades de alumnos. ¿Ok? ¿Sí? Aclaremos esto. ¿Estamos? Entonces acá tenemos una distribución donde, ¿cuál es el intervalo donde más probabilidad hay de ocurrencia? Sí, me van a decir este. Está bien, está bien. El intervalo de edades de 30 o más, 0,13. Ok. Y el que le sigue, está acá, entre 22 y 23 años. Una probabilidad de 0,16. Después le sigue de 21 a 22 y después de 20 a 21. ¿Cómo se mide esto?
Y acá lo sacamos como, lo calculamos como entre cerrado y abierto, ¿sí? ¿Está? Pero la idea es que entendamos que la suma de todo eso, para una variable aleatoria continua, si sacamos como edad, es 1, ¿sí? Si queremos ver la probabilidad de encontrar una edad que esté entre 19 y 29 años, sumamos todo esto hasta 29. Y va a ser igual a 0,87, ¿sí? Y acá podemos ver la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria continua. ¿Estamos? ¿Sí? Donde acá vemos la edad en intervalos y acá vemos la probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos ahí? Avanzamos. ¿Sí? ¿Hay alguien que me diga algo? Que la gráfica de vara la haga horizontal. Es que sería otra cosa, porque nosotros como la damos y lo enseñamos, es que sea directamente la gráfica vertical, y así se entiende directamente en esa parte de estadística descriptiva, ¿sí? Porque es varas o bastones, porque si no lo otro se puede confundir con una gráfica de puntos. ¿Estamos? Vamos a ver lo que es una función de distribución. En resumen, la función de distribución, por las dudas, es el acumulado, nada más. Si saben eso, saben todo lo que voy a dar ahora. ¿Está? Entonces, lo escribimos con F mayúscula. Antes lo habíamos escrito con F minúscula. Entonces, si X es una variable aleatoria, F mayúscula es la función de distribución. Si pasa esto, F de X va a ser la probabilidad, o sea, la función de distribución de la variable, F mayúscula, es la probabilidad de que la variable X tome hasta un determinado valor, ¿sí? De que X sea menor o igual, X sea menor o igual a un determinado valor X, ¿sí? Un ejemplo de eso, la probabilidad de encontrar edades hasta los 25 años. Suman todo, desde menos infinito hasta 25, ¿ok? ¿Sí? Entonces acá sería la probabilidad de que la variable sea de que X tome valores hasta los 25 años. ¿Ok? ¿Sí? Tienen que pasar estas condiciones. Sí, lógico. Que el acumulado, yo le llamo acumulado al efecto pedagógico, digamos, pero es la función de distribución acumulada. Va de 0 hasta 1. ¿Estamos hasta ahí? Esa es una condición. Segundo, que si A va a ser menor a B, entonces la función acumulada hasta A es lógico que va a ser menor o igual que la función acumulada de B. Ejemplo, si A es 25 y B es 30 en las edades, ¿sí? Entonces la función acumulada de probabilidad hasta la función de distribución acumulada hasta los 25 va a ser menor o igual que la función hasta los 30. ¿Estamos? Hasta los 25 va a ser una probabilidad, no sé, 0,50, 0,60. Es como que esta está contenida acá. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto implica que la probabilidad de que X sea mayor a A y menor o igual a B va a ser igual a la diferencia entre esto. ¿Estamos? ¿Entienden esto o no? Entonces, si yo calculo la probabilidad de encontrar edades hasta los 30 años menos la probabilidad acumulada de encontrar edades hasta los 25 años, ¿esta diferencia qué va a ser? Y va a ser la probabilidad de encontrar edades entre los 25 y los 30 años. Estoy explicando muy bien, ¿eh? Así que traten de entender. Si no, consultan. ¿Estamos hasta ahí? Con ese ejemplo, parece muy matemático esto, pero estoy dando ejemplo como para que lo puedan ver. Y la función acumulada está el infinito y va a ser la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a infinito, que es lógico que va a ser igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? Y la función acumulada se dice hasta menos infinito, va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a ser la probabilidad de que X tome valores menor o iguales a menos infinito. Y eso es lógico que no se da. ¿Está?
¿Sí? Estaba con miedo de que sean más de 100 alumnos, porque el MIT personal admite hasta 100. ¿Sí? Entonces digo, uy, ¿qué voy a hacer? Bueno, veamos esto que vimos, función de distribución de una variable aleatoria discreta. Si X es una variable aleatoria discreta, entonces f de x con mayúscula es la probabilidad, lo mismo que habíamos visto, pero lo estamos viendo específicamente por una variable aleatoria discreta. Se suman todas las probabilidades hasta un determinado valor x. ¿Sí? El ejemplo, acá. A esta distribución de probabilidad le sumo la función de distribución. O sea, perdón, estoy diciendo mal. Le agrego la columna donde está la función de distribución. Entonces, si quiero saber la probabilidad de que x vaya hasta 3, o sea, de que x tome los valores 1, 2 y 3, va a ser igual a 3 sextos, o sea, a 0,5. Porque va a ser la probabilidad de que x tome 1 más la probabilidad de que x tome 2, más la probabilidad de que x tome 3. Entonces, el acumulado hasta 3 va a ser igual a 3 sextos. ¿Cuál es la probabilidad de que tiramos un dado y cuál es la probabilidad de que salga un valor hasta 4? Y bueno, va a salir 1 o 2, 1 o 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿Ah? Entonces va a ser 4 sextos. ¿Se entiende? Y hasta el último valor resultado posible vamos a tener la suma que va a ser igual a 1. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Con un gráfico escalonado vemos esto que se dio en clase, lo dio el profesor Quiroga. Con el gráfico escalonado vemos el acumulado hasta 1 de la función de distribución, ¿sí? Para los distintos valores. ¿Está? Si son muy minuciosos se van a dar cuenta que ese gráfico escalonado lo hice manualmente, por lo que no es simétrico totalmente. Este es más chiquitito que este. Pero se entiende la idea, ¿sí? ¿Está? El problema es que es muy difícil hacer estos gráficos rápidamente en un Excel, ¿sí? Así que hay que hacerlos manualmente. ¿Estamos? Pero esta es una forma, los efectos de enseñanza, de poder mostrar la función de distribución para una variable aleatoria discreta. Entonces acá vemos que x tome hasta 3 valores, va a ser 0,5. Esa es la interpretación. ¿Estamos? Esto no le toca al 4, porque ya cuando toma hasta 4 ya salta acá. 0,66, que sería el cuarto sexto. 4 sextos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sigamos. Y lo mismo para una función, para una variable aleatoria continua. Esa va a ser la función, pero acá va a estar en integral. La probabilidad se define de la misma manera, pero acá va a estar en integral. Va a ser desde menos infinito hasta un determinado valor de x. Y acá ya comenzamos con algunas cuestiones matemáticas, pero no es algo para que se confundan. Si x va a estar entre menos infinito y 0, ¿cómo va a ser esa integral? Va a ser la función de distribución va a estar desde menos infinito hasta x, como la función para esos valores igual a 0, y va a dar 0. ¿Tá? Por lo contrario, si x está entre 0 y 12, como habíamos visto en el ejemplo anterior para la variable continua, entonces acá directamente es la integral de menos infinito hasta 0 por un lado, más la integral de 0 hasta x. ¿Sí? Entonces, el acumulado lo vamos a calcular, esta va a ser la función de distribución acumulada. Entonces, a medida que x vaya tomando un determinado valor que nos interesa saber el acumulado, nos va a ir dando cuánto es la probabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Y por lo contrario, si x está entre 12 e infinito, la función acumulada con integrales, no vamos a profundizar acá en integrales porque eso ya lo vieron ustedes en matemáticas, ¿sí? Pero, si se ponen a ver, es lógico que la función acumulada, para cualquier valor acumulado de x que esté entre 12 e infinito, iba a ser igual a 1, ¿tá? Porque esto directamente va de menos infinito a 0, que esto es 0. Esto de 0 a 12, ¿sí? ¿Vamos? ¿Sí? Que esto tiene un determinado valor, que el determinado valor es x dividido 12, y luego de 12 a infinito, que esto también va a ser 0.
A los efectos que si ustedes integran y todo, el cálculo le va a dar 1. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Y cómo se puede graficar esto? Y acá lo ven. El acumulado, ¿no?, de la probabilidad va 0 hasta... El acumulado va hasta 0 cuando x va hasta 0. Entonces x va entre 0 y 12 y empieza a aumentar la probabilidad acumulada. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que llega a 12. Y después sigue siendo 0. Y acá nos damos cuenta que siempre va a ser 1 desde 12 en adelante, que es lo que dice acá. ¿Ok? ¿Sí? Parece complicado, pero ustedes ya vieron integral, así que estos conceptos pueden llegar a ser, no deberían ser mucho problema. ¿Ok? Veamos los indicadores. Valor esperado. A ver. Ustedes dicen, ¿indicadores de qué? Una distribución de probabilidad son resultados que pueden pasar, que pueden ocurrir y su probabilidad de ocurrencia. Entonces, el valor esperado, que vamos a ver, nosotros vamos a ver valor esperado y varianza, nada más. Hay más indicadores, pero vamos a ver eso. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver, ¿cuál sería el valor esperado de tirar un dado 30 veces, 40 veces? ¿Cuál va a ser el valor esperado que va a pasar? ¿Sí? Ustedes me dicen, bueno, pero la probabilidad, los 6 resultados distintos tienen la misma probabilidad. Sí, ok, está bien, es verdad. ¿Sí? Pero siguen repitiendo, siguen repitiendo, siguen repitiendo, y se van a dar cuenta que si calculamos el valor esperado o la esperanza matemática, que es, ¿estoy compartiendo? Sí. A ver. Ustedes ven esto, ¿no? Sí, estoy compartiendo pantalla, sí. Ahí lo mismo, cierto, perdón. La esperanza matemática, que acá la vamos a definir como la esperanza de x. ¿Ah? La esperanza de la variable x, ¿cuánto es? ¿Qué propiedades va a tener esto? La vamos a calcular para el lado. Pero las propiedades de esto le pedimos en el promocional o en el final. ¿Sí? La esperanza de una constante va a ser la constante. ¿Ah? Si por lo contrario la variable w es igual a una constante multiplicada por la variable x más otra constante que se llama d, yo le aplico esperanza a ambos miembros acá. ¿Y qué vamos a obtener? Que la esperanza de w va a ser igual a la esperanza de todo esto. ¿Sí? Y si aplico la esperanza en cada uno de los miembros, vamos a tener que me va a quedar c, como es una constante, se va para afuera. Entonces voy a tener la constante multiplicada por la esperanza de x más la constante. ¿Ok? ¿Sí? Esa es una propiedad. Esa es otra propiedad. Entonces, la primera propiedad es que la esperanza de una constante, algo que va a ser esa constante. En cambio, acá aplicamos propiedades matemáticas para ver, digamos, qué pasa con el producto de una constante por una variable más la suma de una constante. ¿Sí? Y por último, la esperanza de una variable va a ser igual a la esperanza de los resultados que tome esa variable menos la esperanza de esa variable. ¿Ok? Esto enseguida lo vamos a demostrar. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Vamos al ejemplo. Valor esperado de una variable aleatoria discreta. Para una variable aleatoria discreta es una media ponderada. No sé si habían visto el concepto de media ponderada, pero va a ser cada resultado posible por su probabilidad de ocurrencia. Y se va a sumar todo eso para todos los valores. Entonces observen, tenemos los resultados del lado, tenemos la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces observen lo que dice la fórmula para calcular el valor esperado para una variable aleatoria discreta. Es el producto de x por la probabilidad. Entonces el producto de 1 por la probabilidad va a ser igual a esto. El producto de 2 por la probabilidad va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula acá? Que se suman esos productos. O sea, al sumarse todos esos productos,
el valor esperado de tirar un dado a la larga va a ser 3,5. Pero ustedes me van a decir, profesor, 3,5 no existe acá. Es verdad, no existe. Pero a la larga, los resultados que ustedes saquen van a estar en torno a eso. Por más que 3,5 no exista, ¿sí? Van a estar en promedio, van a estar ahí. ¿Ok? Este es un ejemplo muy teórico. Enseguida vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Pero como para que lo tengan en cuenta, que el cálculo del valor esperado, ¿sí?, en este caso no tiene una interpretación práctica, ¿va? Pero en promedio, a la larga, la mayoría de los resultados esperados van a estar alrededor de este valor. ¿Sí? Veamos lo mismo para una variable continua. ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿ese 3,5 qué significa? Ese 3,5 es la esperanza de ese experimento. ¿Sí? Es el valor esperado. ¿Sí? Significa que a medida que ustedes aumentan la cantidad de repeticiones en ese experimento, el valor que esperan que salga va a ser 3,5. ¿Ah? Me dicen, bueno, pero 3,5 no existe. Bueno, pero la mayoría de los valores que van a encontrar van a estar muy cercanos a ese 3,5. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias. Vamos a la continua. Es lo mismo, pero en integrales. En la anterior es la sumatoria de los resultados posibles por la probabilidad de ocurrencia. Bueno, acá es lo mismo porque es x por f de x, pero es en integrales. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo teórico que está en la nota complementaria, ¿sí?, que la función de distribución habíamos visto que era 1 sobre 12 cuando estaba definida entre 0 y 12, ¿sí? Entonces directamente, x toma un determinado valor, pero f de x es 1 sobre 12, ¿sí? Entonces lo único que hacen para sacar la esperanza es hacer la integración, ya no tarde, es hacer la integración entre 0 y 12 de x por f de x. Integran, resuelven y van a sacar acá que el valor esperado de esa función que habíamos visto, de esa función de densidad, va a ser igual a 6. Ese ejemplo es un ejemplo teórico. Se explica muy bien, que habla de la aguja de un reloj y esas cuestiones. Véanla con profundidad, puntualmente véanlo con profundidad, para poder comprenderlo al ejemplo de por qué me da 6, ¿sí? Pero para que lo vean, ¿sí?, es el valor, el resultado posible por la probabilidad de ocurrencia. Pero en este caso, como es una variable continua, va a estar en integrales. ¿Estamos? Esa era la función que habíamos visto nosotros para una variable continua. ¿Está? Esto que tienen acá es el mismo gráfico que habíamos visto. Entonces, si ustedes se ponen a ver, la probabilidad de ocurrencia es 1,12 en cualquier valor entre 0 y 12. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál va a ser el valor esperado? Sí, el valor esperado va a ser 6, va a ser acá, en el medio. En realidad, en la próxima clase nosotros vamos a ver, la próxima, un ejemplo de distribución de probabilidad continua. Una de ellas es la uniforme, que tiene la misma probabilidad de ocurrencia, que es este ejemplo definido para esto. Entonces le va a decir que cuando la probabilidad es constante desde A hasta B, o desde desde 0 hasta 12, lo hacemos con propiedad, ¿sí?, va a ser la mitad del promedio. ¿Sí? ¿Ah? Ya vimos la esperanza. Vamos a ver ahora la varianza. ¿Para qué vamos a ver la varianza, profesor? ¿Para qué se ve la varianza en una distribución de probabilidad? Y para saber si por dónde va a estar el rango ese donde se van a encontrar esos valores esperados, ¿tá?, esos valores de mayor frecuencia. ¿Dónde va a ser el rango donde alrededor de la media se van a encontrar la mayoría de las observaciones? Para eso sirve la varianza, para ver la dispersión. Ojo, yo en práctica decía, la varianza no sirve para nada, porque ustedes de la varianza tienen que sacar luego el desvío estándar. Sí, es verdad.
para interpretar, siempre tienen que a la varianza le aplican la raíz cuadrada y sacan el desvío y ahí hacer una interpretación. ¿Vamos? ¿Sí? Pero la varianza en sí también es una medida de dispersión. ¿Sí? Donde podemos calcular la varianza de la variable x, que va a ser igual a sigma al cuadrado. ¿Sí? O hay otra definición que les dice que la varianza va a ser igual a la definición de la esperanza, pero elevada al cuadrado. Porque esta es la definición de la esperanza, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto. ¿Dónde lo vimos? Acá. Esta es una de las definiciones de la esperanza. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces partimos del concepto de la definición de la esperanza y a eso que está entre los corchetes se le aplica el cuadrado. ¿Sí? Entonces el cuadrado de estos valores que están acá aplicado a la esperanza va a ser la varianza. ¿Sí? Veamos las propiedades. La varianza de una constante es cero, porque la constante está fija. Entonces no hay variabilidad. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. disculpe. Entonces la esperanza vendría a ser como la media de esa distribución. Exactamente. La esperanza es la media o el valor esperado de esa distribución. Exactamente. ¿Sí? ¿Está? Ah, bien, profe. Gracias. De nada. Entonces, la varianza de una constante es cero. Listo, muy bien. ¿Qué otra propiedad? Estas propiedades se toman en la promocional y en el final. El mismo ejemplo que antes. Si hay una variable que es W, que es el producto de una constante por la variable, más la constante, si yo le aplico varianza, calculo la varianza de W, me va a quedar la varianza de todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si hay una constante que está dentro de la varianza, como la varianza está elevada al cuadrado, sale esa constante de la varianza elevada al cuadrado. Entonces va a quedar la constante elevada al cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Y la varianza de una constante por aparte, habíamos visto que nos dio igual a 0, entonces acá directamente la varianza de w va a ser igual a la constante multiplicada, la constante al cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Y la tercera propiedad que les dice es que si nosotros trabajamos con esto, ahora vamos a ver la demostración. La varianza de x también la podemos expresar a esto que está acá, por unos temas matemáticos, lo vamos a expresar como la esperanza de x elevado al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunta. Son y 55. No hubo ningún mensaje todavía de que se va a cortar, ¿no? Bueno, por precaución, anoten esto. Si se llega a cortar, se conectan en ese link. Solamente si se llega a cortar. ¿Ok? ¿Sí? La clase va a durar 40 minutos más o menos. ¿Estamos? Pero si a las 1 se llega a cortar, nos metemos en ese link que está ahí. ¿Está? Anótenlo ahora. Sigamos. Estamos hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las demostraciones que le vamos a pedir es parta de la definición de la esperanza de la variable x, definición, y esto que tenemos acá, llegue a esto que está acá. ¿Ok? Entonces, de esto, aplique propiedades matemáticas, es lo mismo, ¿no? Pero transfórmelo en esto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, partimos de la esperanza. ¿Sí? Partimos de esto. Esta es la esperanza de x, entonces lo único que hacemos le elevamos al cuadrado. Esa es la primera definición de la varianza. Luego, ese es el cuadrado de un binomio. Entonces nos va a quedar el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? De la esperanza. Aplico esperanza a cada uno de los miembros. ¿Sí? A cada uno de los integrantes. ¿Está? Luego, directamente, esto es igual a esperanza al cuadrado. Y esto
queda igual. ¿Sí? ¿Vamos? Esto, cambio, esto pasa, digamos, a ver acá. Esto que está acá se anula con esto que está acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos termina quedando? Esto que va a ser la diferencia entre todo esto, ¿sí? Con esto que está acá. ¿Sí? Estamos todavía conectados, ¿sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, con esta demostración nosotros demostramos que partiendo del concepto de la esperanza, que la elevamos al cuadrado, llegamos a la segunda definición de la varianza. ¿Estamos? A ver, para el que recién se sumó, vuelvo a pasar el link por si se llega a cortar, para que se metan ahí enseguida, si es que se corta. ¿Ok? Si no se corta, sigamos. Son las dos definiciones de la varianza. Con estas dos definiciones, chicos, vamos a nosotros a trabajar en las siguientes demostraciones, ¿sí? Que nos van a pedir. Entonces, primero, si C es una constante, entonces la varianza de X más la constante va a ser igual a la varianza. Acuérdense que la varianza de C igual a 0. ¿Sí? Pero tenemos que demostrar esto. Entonces partimos de la primera definición. Cuando yo pongo acá en un costadito, es la primera definición que tenemos acá. Esto que está acá. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces partimos de eso. Igualamos directamente X, lo igualamos a X más C en esta definición. Entonces X va a ser igual a X más C y X igual a X más C. Nos ponemos a resolver esto. ¿Sí? C con C se anula. ¿Sí? Acá se anula, perdón, porque la esperanza de la constante es la constante. ¿Sí? Entonces acá este con esto se anula y nos damos cuenta que llegamos a lo mismo. Y al llegar a lo mismo, al anularse la constante, nos damos cuenta que la varianza de la variable más la constante sigue siendo la misma variable de x. ¿Estamos ahí? ¿Sí? No se cortó. Sigamos. Si C es una constante, entonces la varianza de C multiplicado por la variable x va a ser igual a la constante al cuadrado por la variable de x. Esto habíamos visto por qué salía, pero tenemos que demostrar por qué esto es así. Entonces vamos a partir de la segunda definición de la varianza. Entonces en esa segunda definición de la varianza, lo que hacemos es C por X lo igualamos acá adentro. ¿Sí? Entonces nos va a quedar la esperanza de C por X elevado al cuadrado menos la esperanza de C por X. ¿Sí? ¿Estamos? Por 2. Estamos partiendo de la segunda definición. Acá lo que hacemos directamente, sale la constante afuera de la esperanza elevada al cuadrado. Y en este caso acá pasa exactamente lo mismo. Sale la constante afuera de la esperanza elevada al cuadrado. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Acá directamente agarramos y sacamos factor común del cuadrado de la constante. Para afuera. ¿Sí? Y con eso, esto, por la misma definición que tenemos acá, esto que está acá es igual a esto. Entonces nos queda la constante elevada al cuadrado por la varianza. ¿Está? Otra. Profe, ¿podemos llegar a la primera firmina? A la primera firmina. A la de la que dice parte 1. Me quedé. Ahí. Ahí. Sí, Sí. muchas gracias. Bueno, ¿ya está? Acuérdense Sí, que de todas maneras yo les subo los apuntes de esto, ¿no? ¿Sí? Digamos,
Esa es la fórmula para la varianza de una variable aleatoria discreta. Si se ponen a analizar esa fórmula, ustedes la ven y entienden algo, es una variable aleatoria que el resultado que puede ocurrir menos la media de ese resultado. Eso se eleva al cuadrado, pero esa diferencia elevada al cuadrado se la multiplica por la probabilidad de ocurrencia de ese valor. ¿Ok? Ahora lo vemos con el ejemplo. Acá tenés los resultados posibles de tirar un dado. Hagamos esta fórmula. Hagamos lo que dice esta fórmula de varianza. Esta es la diferencia. Muy bien. Diferencia. De lo que está adentro del corchete. Lo elevamos al cuadrado. Entonces, esta diferencia la elevamos al cuadrado. ¿Qué pasa cuando elevamos al cuadrado esa diferencia? Entre la variable y la media entre el valor que puede tomar la variable y la media de esa variable. En este caso, si ustedes suman esto que está acá, te va a dar 0. ¿Sí? Por eso es que se lo eleva al cuadrado. ¿Ok? Y cuando se lo eleva al cuadrado, estas diferencias que tenemos entre cada resultado posible y el valor esperado, que es el mismo, ¿cuánto era acá? ¿Cuánto era esperanza de X para tirar el dado? Al unísono me 3,5. tiene que decir 3,5, exacto. ¿Sí? ¿Está? Entonces, menos 2,5, menos 3,5, menos 1,5, menos 3,5, y así sacamos esto. ¿Estamos? Esta es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que dice acá la fórmula? La fórmula dice que tenemos que hacer el producto del cuadrado por la probabilidad. Entonces, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y luego sumamos eso. ¿Está claro? ¿Sí? Esto me da 2,91. ¿Qué interpretación tiene la varianza? Ninguna, salvo que yo compare una varianza con otra de una misma variable. Pero si no, no tiene una interpretación. Lo que hay que hacer a la varianza es aplicarle la raíz cuadrada. Apliquemos raíz cuadrada. Ustedes ven mi calculadora. Si le aplican raíz cuadrada 2,915, le aplican raíz cuadrada, nos va a dar 1,70. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de resultados posibles va a dispersarse o se va a encontrar entre 1,70 alrededor de la media. 1,70 es casi 2. Si la media es 3,5, la mayoría de las observaciones de los resultados posibles va a estar entre 3,5 menos 1,70 y 3,5 más 1,70. 3,5 más 1,70 va a ser 5,2, creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá se van a encontrar los resultados posibles. Antes sabíamos que el valor esperado era 3,5, muy bien. Sin embargo, ahora sabemos que el desvío, la variabilidad de los resultados posibles se va a encontrar en este rango. ¿Ok? ¿Sí? Avanzamos. Así como sacamos varianza con una variable aleatoria continua, vamos a sacar la varianza por una variable aleatoria discreta. Al revés, perdón. Así como sacamos una continua, sacamos ahora de una discreta. ¿Sí? Entonces, la fórmula es la misma, pero en vez de sumatoria de productos, es más que nada la integral de menos infinito hasta infinito del concepto parecido que era. Esta es la probabilidad de ocurrencia, esta es la función de densidad por la diferencia, por el cuadrado de las diferencias. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en el ejemplo que estábamos hablando, es un ejemplo que tiene poca interpretación práctica, quizás debería cambiar el ejemplo, pero está basado en el ejemplo que está en la nota de cátedra. ¿Sí? Si calculamos la integral de todo esto, de 0 a 12, con la esperanza de x que era igual a 6, nos va a dar igual a 12. ¿Vamos? Y acá observamos que justamente 12 es la distancia que hay entre 0 y 12. Entonces la mayoría de los resultados posibles, como tienen la misma probabilidad de ocurrencia, se va a encontrar acá, en esta distancia. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué más?
Estamos ya en un 70% de la clase. Porque dicen que esta clase es medio densa, en teoría, ¿tá? Pero la tenemos que hacer amena. Hay un montón de demostraciones y todavía faltan más. Veamos lo que es una variable aleatoria estandarizada. Acá. Puede pasar que ustedes, una variable que estén trabajando pueda ser la altura. Entonces, la altura puede tener una distribución de probabilidad, ¿tá? Encontrar personas que tengan entre un porcentaje de alturas que estén entre 1,70 a 1,80. Luego, por aparte, podemos tener otra variable que es el peso de ustedes. Por ejemplo, peso. Y queremos comparar o queremos cómo llegar a distintas variables que están expresadas, uno en altura, otro en peso, años, a estandarizar eso a un determinado valor común, a una determinada variable estandarizada. Ese es el proceso que vemos acá. Entonces, con independencia del valor que tome X, donde X es una variable aleatoria, la variable que ustedes quieran, donde yo voy a tener la esperanza de X va a ser igual a mu, y voy a tener que la varianza de X va a ser igual al desvío al cuadrado. Piensen si quieren en algo discreto, una variable discreta. Piensen en la cantidad de aprobados. ¿Sí? Entonces la cantidad de aprobados en el primer parcial, del año pasado, del año anterior, y así. ¿Cuál es la esperanza de eso? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de aprobados promedio? ¿Listo? ¿Cuál es la varianza de eso? Muy bien. ¿Ah? Sin embargo, nosotros podemos estandarizar eso. Y vamos a crear una nueva variable, acá, ¿sí? Que se va a llamar variable z. Entonces, cuando en probabilidad hablamos de una variable z, estamos hablando en la mayoría de las veces una variable estandarizada. ¿Sí? ¿Y cómo se estandariza? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá directamente al valor que toma la variable, le restamos la media de esa variable, entonces sacamos la diferencia entre el valor que toma la variable menos la media, y se divide el desvío de esa variable. Esto es varianza, está al cuadrado, entonces le saco el cuadrado y tengo el desvío. Entonces lo que vamos a tener va a ser una determinada variable que se calcula de la altura, de la edad, de la cantidad de aprobados, ¿sí? De la cantidad de estudiantes. Y vamos a llegar a que siempre la variable z estandarizada que nosotros tengamos va a tener una media 0 y va a tener una varianza igual a 1. ¿Ok? ¿Sí? Esto lo vamos a desarrollar con más profundidad cuando veamos la distribución normal. Así que con que ustedes tengan estos conceptos, no se aflijan. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver en la nota de cátedra, este es el ejemplo, ¿sí?, de un experimento que se está haciendo, que es el ejemplo que usamos para la variable aleatoria continua. ¿Sí? Es lo mismo que está en clase. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo varianza, ¿sí? Acá, la variable aleatoria estandarizada. La idea es que ustedes tengan este concepto nomás de que se puede transformar una variable, ¿sí? Transformar una variable para poder compararla luego. ¿Sí? Entonces hay una distribución de probabilidad para una variable aleatoria estandarizada. ¿Sí? Esa distribución de probabilidad va a tener distintos resultados posibles para z. ¿Sí? ¿Dónde la van a ver? Vamos a buscar acá. Tabla de distribución normal. Esa la van a empezar a usar ustedes. ¿Cuándo la van a empezar a usar? ¿Cuándo la van a empezar a usar? A partir de la clase que viene, creo. ¿Sí? Ahí está la estandarización, la media, el desvío, donde está la tabla. Y acá observan la tabla. Entonces acá vamos a tener una distribución
donde la media va a ser 0, pero está expresado en z. Entonces los valores que ustedes, cualquier variable que van a tener, la van a poder estandarizar con esta fórmula que tenemos acá. Cualquier variable que quieran, ¿sí?, la van a poder estandarizar y van a poder crear una nueva variable que está en términos de z, que va a tomar, puede tomar un rango de todos estos valores. Acá va hasta 4, ¿sí? O sea que acá va hasta 4 por ahí. Lo que está acá en la fila es el entero más el primer decimal después de la coma. Lo que está en las columnas es el segundo decimal después de la coma. ¿Sí? O sea que acá, si queremos ver la probabilidad de encontrar un valor z que sea, la probabilidad de encontrar un valor z que sea 1,0. ¿Sí? Entonces la probabilidad va a ser 0,34. ¿Qué quiere decir eso? Ver mi cursor ahí, ¿no? ¿Sí? Estimo que ven mi cursor. Entonces, que la probabilidad de encontrar un valor que esté entre 0 y un z de 1,34 va a ser toda esta área que está acá. ¿Sí? Que va a ser 0,34. ¿Ok? La idea es que todo el área debajo de la campana sea igual a 1. Entonces me dicen, pero profesor, acá va hasta 0,49, o sea, va hasta casi 0,5. Claro, porque esta tabla lo que demuestra es desde 0 al infinito. Y siempre todas las tablas van a mostrar así. Pero por un concepto de simetría, ustedes quieren calcular la probabilidad de menos infinito hasta 1, hasta un z igual a 1, va a ser todo esto que está acá, que va a ser 0,5 por un concepto de simetría, ya que de 0 para menos infinito va a ser 0,5, más la probabilidad de 0 hasta 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces calculan el 0,34. ¿Y cuánto va a ser esa probabilidad? Va a ser 0,84134. Ay, estoy perdido. Ahí. ¿Se entendió por qué la probabilidad esa va a ser 0,84? ¿Sí? Porque la probabilidad de la campana de menos infinito a 0 es 0,5. Y luego en la tabla sacan de 0 a 1. ¿Ok? ¿Sí? Parece que estoy dando el Padre Nuestro, ¿no? Estoy haciendo la bendición en la misa. Bueno, ya nos falta poco, ya nos falta poco. Sigamos. Eso es lo máximo que tienen que aprender de la variable aleatoria estandarizada hoy. Y vamos a la última parte. ¿Sí? Vamos a ver Profe, disculpe. ¿Por qué estandarizamos? O sea, ¿qué objetivo tiene? Muy buena pregunta. Y lo tuve que haber aclarado. ¿Tá? Nosotros, cuando sabemos que una variable aleatoria, la probabilidad de ocurrencia y los valores que toma la variable aleatoria, tienen una determinada característica, que se distribuyen de una determinada característica, que cumplen determinados requisitos, podemos decir que esos datos se distribuyen por la distribución normal, o se distribuyen aproximadamente normal. En función de eso, podemos estandarizar esa variable, lo pasamos a términos de z y calculamos la probabilidad. Me parece que la pregunta que me acaba de hacer es la pregunta más importante que me pueden hacer en un curso de estadística. ¿Sí? ¿Tá? Sí, profe. ¿Qué variable, Sí, continúe, después le digo. ¿qué variable se distribuye por la normal? Lo vamos a ver en distribuciones continuas más adelante, en la clase que viene, o en la clase siguiente. Pero si se ponen a ver, la altura de ustedes, en la mayoría del rango donde está definida la altura, se distribuye por la normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener un montón de personas que van a tener una altura alrededor del promedio, y luego va a haber igual probabilidad o igual proporción de personas que son altas que igual proporción de personas que son bajas. El peso es otra variable que también se puede distribuir, porque vamos a tener un promedio
¿Cuál será el promedio del peso de ustedes? 60 kilos, hay muchas mujeres. 65, bueno, va a haber personas que pesan más y va a haber personas que pesan menos. Pero yo estandarizo esa variable, entonces, si hay una persona que pesa exactamente igual que el promedio, 65, digamos, cuando lo estandarizo y lo paso a términos de Z, mi nueva esperanza va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero voy a poder calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una persona que mida más de, o pese más de 90 kilos? Si esos variables se distribuyen por la normal, me voy a la tabla de la normal y ahí calculo la probabilidad. ¿Estamos? Entonces, es como que en la tabla de la normal es una distribución de probabilidad. Es como que no, es la tabla de la normal que vimos recién, es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria estandarizada. Va a haber muchas variables, no todas, pero muchos fenómenos de la vida que queremos estudiar que esa variable se distribuye por la normal. ¿Sí? Por ejemplo, la edad de ustedes en la universidad no se distribuye por la normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener una distribución asimétrica. Porque de repente no hay nadie de 15 años, nadie de 16 años, nadie de 17, nadie de 18, y de repente empiezan a aparecer un montón de personas que tienen edades que van de 19 a 20, a 21, a 22. Y después empieza a caer. Entonces lo que vamos viendo es que eso va a ser una distribución asimétrica. Entonces esa distribución, esos datos, esa variable no se distribuye en forma normal. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para ese estudio para estandarizar, solo se ve una distribución normal. Exactamente. Si Y ustedes saben... en el parcial nos van a decir cómo se distribuye esa variable. Sí. Para que podamos aplicar eso. Exactamente. Hay un concepto que se llama el teorema del límite central, que dice que si la cantidad de observaciones que tenemos es mayor a 30, nosotros podemos tomar el supuesto que esos datos se distribuyen por la normal. Pero véanlo bien en los ejercicios de clases prácticas. ¿Estamos? ¿Sí? Todavía no llegamos a ese tema. ¿Está? Ok, profe. Gracias. Sigamos. Entonces, ¿qué le dice la palabra probabilidad conjunta? Ya lo hemos visto. ¿Te acuerdas cuando veíamos los eventos conjuntos? Bueno, pero acá vamos a tener probabilidades de que ocurran dos variables. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar dos variables, la ocurrencia de dos variables en el mismo momento. ¿Sí? ¿Está? No solo la ocurrencia, sino de que las dos variables tomen determinados valores. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a estudiar en la conjunta. Es cuando en un mismo experimento observamos más de una variable. ¿Ok? ¿Sí? Pasemos a un ejemplo. X es una variable aleatoria que puede tomar X sub 1, X sub 2, hasta X sub I mayúscula es esto, valores. Después tenemos Y, que es otra variable aleatoria que puede tomar I sub 1, I sub 2, hasta J valores, con mayúscula. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, podemos calcular la probabilidad conjunta. Que la probabilidad conjunta va a ser la probabilidad de que X sub I, de que ocurra X sub I e Y sub I. Y esto va a ser igual a la probabilidad que la variable X tome un determinado valor de X y que la variable Y tome un determinado valor de Y. ¿Ok? ¿Qué se tiene que cumplir en esto? Siempre, cuando hablamos de probabilidad, que la probabilidad acá, bueno, que sea mayor que 1 ni lo definimos, ¿no? Pero que exista la probabilidad de que X sub I y Y sub J, ¿sí?, sea mayor o igual que 0. Y que la suma de todas las probabilidades para los distintos valores que puede tomar X, los distintos valores que puede tomar Y, la suma de todo eso es igual a 1. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo, para que se entienda. Ejemplo. Experimento aleatorio. Nuevamente volvemos a lanzar dos dados al aire. Pero acá quiero hacer una aclaración. Acá
experimento es lanzar 2 dados, pero no son lanzar 2 dados juntos. Sino, por lo contrario, acá lo aclaramos. X es una variable que es el número que aparece en el primer dado. Piensen bien, interpreten bien lo que vamos a aclarar. X es el número que aparece en el primer dado. Entonces, tiramos 2 dados. Tenemos un dado identificado como 1. O tiramos 2 dados, para que lo entiendan mejor, tiramos 2 dados y el primer dado lo tiramos primero. Y el valor que toma X son los distintos resultados que podemos llegar a tener. ¿Cuáles serían esos resultados? ¿Quién sabe? Vamos, rápido. Dicen rápido, terminamos rápido. ¿Cuáles son los resultados que puede tomar el primer dado? Vamos. Del 1 al 6. Del 1 al 6, exactamente, acá lo tenemos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Vamos a X, vamos ahí. La otra variable que queremos analizar no es el resultado del segundo dado, no, es la suma de los números de los 2 dados. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la suma? Los distintos resultados que encontramos cuando sumamos 2 dados. ¿De dónde hasta dónde vamos? De 2 a 12. De 2 a 12. ¿Sí? Vamos de 2 hasta 12. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo los conceptos de distribución de probabilidad marginal. Esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, X es el resultado del primer dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es el resultado de los 2 dados juntos, de la suma de los 2 dados juntos. ¿Sí? Lo que vemos en esta tabla es la distribución de probabilidad conjunta, tanto de X como de Y. En el cuerpo de la tabla vemos las probabilidades. Esta va a ser la probabilidad de tirar los dados, que el primer dado de 1 y que la suma de los 2 dados de 2 va a ser 1 sobre 36. 1 sobre 36 es chiquitito. ¿Sí? ¿Está? ¿Entienden la interpretación de esto? Interpretemos este que está acá. Va a ser el 1,36 que está acá. Va a ser la probabilidad de tirar los 2 dados y que el primer dado de 6 y que... ¿cuál era? Que había marcado. Bueno, este que está acá. ¿Sí? Que el primer dado de 6 y que la suma de los 2 dados de 9. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, analicemos un poquito la parte marginal. Esto es distribución de probabilidad marginal, tal margen. ¿Ok? Tal margen. Si vemos, esto que está acá es una probabilidad marginal, que va a ser la probabilidad de tirar los dados y que el primero dé 4. ¿Sí? Y que no me interese cuánto va a ser la suma de los 2 dados. Entonces, para eso, tiro los dados, la probabilidad que el primero sea 4, sin importar lo que salga ahí, va a ser un sexto. Porque voy a sumar todas estas probabilidades, que es lo que dice esta fórmula. Es la suma de todas las probabilidades conjuntas, ¿sí? Desde j igual a 1 hasta j igual a 11. ¿Sí? Sin importar el valor de i, nosotros podemos calcular la distribución de probabilidad de x igual a 4. Ya vamos enseguida. Pero acá lo importante es que
a los efectos de la probabilidad marginal se saca del margen. ¿Y cuál es la interpretación? Es la probabilidad de que X tome 4. Eso es lo que se entiende. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo contrario, si queremos ver la probabilidad marginal conjunta de las dos variables, ¿sí? Pero cuando I es igual a 7, no importa cuánto de X, pero sacamos la probabilidad marginal, la probabilidad de los valores que puede tomar una variable. Entonces sumamos todos los valores de I igual a 1. Acá hay un error, acá hay un error, acá hay un error, acá hay un error. ¿Cuánto tiene que ser esto acá? 6. Estamos atentos, ¿no? 6. ¿Está? Entonces se suman, perdón, pantalla, puntero láser. ¿Sí? Se suman los distintos valores de probabilidad para X igual a 1, para X igual a 2, pero siempre para un Y igual a 7. Entonces ya no me interesa qué valor tome X. Pero acá lo que vemos es la probabilidad de Y igual a 7. Es la suma de los dos dados de 7. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Queda poquito, queda poquito. Vamos a ver la distribución de probabilidad condicional. Ya habíamos visto cuando era un evento condicional la probabilidad de que ocurra algo dado que ocurre otra cosa. Bueno, este va a ser la distribución de probabilidad de X dado que Y toma un determinado valor. Cuando pasa esto, acuérdense, cuando decimos la probabilidad de que ocurra algo, de que la variable X toma un determinado valor, dado que Y toma otro determinado valor, empezamos a trabajar en el universo de Y. ¿Ok? Entonces, como que esta probabilidad conjunta la dividimos en la probabilidad o en la distribución de Y. Lo mismo si hacemos al revés. Si queremos ver la distribución de probabilidad condicional de Y dado X, sacamos la probabilidad conjunta sobre la marginal. Los denominadores son las marginales. ¿Sí? Y un concepto que acá, acuérdense que la probabilidad de que ocurra X e Y puede ser igual a esto o puede ser igual a esto. Esto lo habíamos visto, pero esto está expresado ya en términos de variables. Pero vamos al ejemplo para que se entienda. Distribución de probabilidades condicionales. Cuando es condicional, es que ocurra algo dado que ocurrió otra cosa. ¿Sí? Entonces, analicemos puntualmente. Acá tenemos la distribución de probabilidad de X dado que Y es igual a 10. La vamos a sacar de acá. ¿Sí? Pero esto que está acá, vamos a calcular esa distribución de probabilidad. Para que X tome 1, 0. Pero que X tome 4, dado que Y es igual a 10, va a ser un tercio. Entonces, cuando nosotros decimos que dado que Y es igual a 10, únicamente trabajamos en el universo, nos olvidamos de todo de la tabla, nos olvidamos. Y nuestro universo es esto. Y cuando nuestro universo es esto, el total es igual a 100, o en este caso igual a 1. ¿Sí? Entonces dividimos 1,36 sobre 3,36 y vamos a tener un tercio. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros calculamos que si ustedes ven la distribución de probabilidad condicional, es esta la tabla de distribución de probabilidad condicional. Esto tiene una fórmula, que es esta, que es la que habíamos visto recién, que la distribución de probabilidad de X dado que Y toma un determinado valor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dividimos. ¿Cómo se forma dividimos esto sobre esto? ¿Cómo sería? Dividimos 0 sobre el total. 0 sobre el total y vamos construyendo esto. O sea que con esta fórmula construimos esto. Pero le estoy explicando más fácilmente. Esta fórmula se entiende. Trabajamos en el universo de Y igual a 10. ¿Ok?
pero directamente acá, este valor de la probabilidad. ¿Cómo interpretamos en esta fórmula esto que está acá? Es la probabilidad de que X sea igual a 4 y que Y sea igual a 10. Dividido, ese será el numerador, dividido la probabilidad de que Y sea igual a 10. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que Y sea igual a 10 va a ser 3,36. ¿Está? Entonces, al dividir 1,36 sobre 3,36, tenemos el tercio, que sería la probabilidad de que X sea igual a 4 con Y igual a 10. Hacemos lo mismo cuando la probabilidad para calcular un valor de Y, cuando X toma un determinado valor, X toma 5. Entonces nos ponemos a trabajar en este universo. ¿Sí? Y el cálculo es el mismo. ¿Cómo sería? Cada valor de esto lo dividimos sobre el total. ¿Sí? ¿Con qué fórmula nos basamos en esta? Entonces, si quiero calcular este valor que está acá, observen este, va a ser la probabilidad de que Y tome 8, que la suma de los dos dados sea 8, dado que el primer dado salió igual a 5. Entonces, esa probabilidad es 1,36, ¿se entiende? Pero si yo divido ese 1,36 que está en el numerador sobre un sexto, que sería la probabilidad que X tome 5, que X es igual a 5, vamos a tener acá, vamos a ir para acá y va a ser la probabilidad de que ocurra cualquier valor de Y cuando X es igual, no cualquier valor de Y, la probabilidad de que ocurra un Y igual a 8 cuando X igual a 5. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Esto lo habíamos visto en probabilidad condicional cuando habíamos visto los eventos. La probabilidad de ocurrencia del evento A, dado que ocurra B, es la conjunta arriba sobre lo que está después del dado, la probabilidad abajo. Bueno, acá lo calculamos en términos de distribución de probabilidad condicional. Bueno, y para ir terminando, acá vamos avanzando rápido porque son algunas demostraciones que están ahí, así que las demostraciones es bueno que las sepan, ¿sí? A ver, independencia de dos variables. Es bueno ver la independencia de las dos variables, ¿sí? Entonces sabemos que si la probabilidad de la distribución de la variable X, dado que ocurra Y, es igual a la marginal, significa que son independientes. Lo mismo al revés. Y otra manera de evaluar la probabilidad es que la probabilidad conjunta sea igual al producto de las probabilidades marginales. ¿Ok? Esa es otra manera de evaluar. Este era un ejemplo parecido, pero antes lo veíamos para eventos y ahora lo vemos para distribución de probabilidad. Esta demostración está ahí. Apréndansela. O sea, a ver, esto no está ni en el temario, pero lo que pasa es que para ver covarianza tenemos que ver la esperanza, que es la esperanza de la suma de dos variables. Está la demostración ahí. No debería haber mucha implicancia con esas demostraciones. Después vamos viendo qué entra y qué no entra en los exámenes parciales o los parciales no entran, en los promocionales o finales. ¿Sí? Lo mismo la esperanza del producto, eso también está en la nota de cátedra. ¿Ah? Pero sí veamos el término de la covarianza. ¿Y por qué es importante la covarianza? Y con esto terminamos la clase. Porque la covarianza nos permite evaluar la relación entre las dos variables. Ya habíamos visto las covarianzas cuando vimos regresión. ¿Ah? Entonces podemos tener si tenemos dos variables, uno es la altura y el otro es el peso. ¿Hay una relación entre las dos variables? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a pensar. A medida que alguien tiene más altura, ¿va a tener más peso? Puede aparecer alguien que no tenga una altura muy elevada y que tenga mucho peso. Sí, es verdad. Pero en general, como ven, a medida que va aumentando la altura,
va aumentando el peso. Entonces la covarianza para esas dos variables, va a existir una covarianza en esas dos variables. Hay que evaluar después si es significativa o no. ¿Estamos? Veamos algunos temas. Ay, perdón, me fui para atrás. La covarianza, ¿cómo la vamos a calcular? De dos variables aleatorias va a ser la esperanza del producto entre la resta de cada valor que tome la variable x menos la esperanza de x multiplicado por cada valor que tome la variable y, la diferencia entre cada valor que tome la variable y menos la esperanza de y. Esto se puede desarrollar y se puede llegar a esta expresión que está acá. Y acá llegamos que la covarianza también es igual a la esperanza del producto de x menos el producto de las esperanzas. ¿Estamos? Ahora, interpretemos la covarianza y terminamos. Si la covarianza de dos variables es distinta de cero, ¿estamos ahí? Las variables x e y no son independientes. Entonces nosotros podemos calcular la covarianza de la altura y el peso. Y nos va a dar seguramente, la covarianza nos va a dar distinta de cero. Vamos a hacer ese ejemplo en un futuro porque no tengo ningún ejemplo práctico para esto. Por lo contrario, si las variables x e y son independientes, ¿qué va a pasar con la covarianza? La covarianza de x y va a ser cero. Escuchen esto porque esto es hasta pregunta de examen. Si la variable x e y son independientes, la covarianza va a ser cero. Pero si por lo contrario, la covarianza de x e y es igual a cero, las variables pueden o no ser independientes. Porque puede pasar que haya alguna relación, pero porque el producto de esas diferencias, de la suma, la esperanza de eso, da igual a cero. Pero eso no va a implicar que realmente sean independientes. ¿Estamos? Entonces, si es distinto de cero, no son independientes. ¿Está claro? Si son independientes, la covarianza es cero. ¿Está claro? Pero si la covarianza es cero, o sea, esto va de un lado nomás. No es recíproco. ¿Ok? Si la covarianza de las variables es cero, pueden o no ser independientes. ¿Estamos? Listo. Terminamos la clase. ¿Dudas o consultas que tengan? Dudas o consultas que tengan, pueden decir sí o pueden decir no. Lo que no pueden decir es nada. Se pueden quedar callados. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿No? No, profe. Bueno. Seguramente esto lo van a ir viendo con profundidad. La verdad, aplicación práctica de esto, van a ver que el trabajo práctico es muy corto, no tiene mucho ejercicio de trabajo práctico de distribución de probabilidad. Pero la importancia de este tema es bueno para que sea como base para los temas siguientes que vamos a ir viendo. ¿Sí? Porque después vamos a empezar a ver distribución de probabilidades discretas, las más conocidas, los modelos más conocidos, y luego vamos a ver los modelos continuos donde está la distribución normal. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, chicos, después voy a subir la clase, voy a subir los apuntes. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. La siguiente clase seguimos con el tema 6. No, ya la siguiente clase comenzamos con modelos de distribución de probabilidad. Comenzamos con lo discreto y luego vamos a lo continuo. ¿Ah? Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.